la raza humana habita la Tierra hace miles de años atrás, y que a pesar que sabemos que hemos descubierto muchas cosas que nos han facilitado la vida en la Tierra, todavía existen cosas de las que no sabemos nada y debemos resolver. Quédate con nosotros y descubre estos misterios que aún no han sido resueltos. Antes de comenzar, te haré una pregunta. Si conoces la respuesta, escríbela en los comentarios. ¿Cuál es la edad del cráneo más antiguo encontrado en el mundo? ¿100.000 años, 600.000 años o 400.000 años? La respuesta estará al final del video, así que no hagas trampa. El misterio del viajero en el tiempo. En el año 1950, un hombre con patillas y aspecto de la era victoriana apareció en el Times Square. Los testigos dijeron que él se había sobresaltado y después de un minuto más tarde fue atropellado por un coche y murió. Dijeron que apareció de la nada. Las autoridades de la morgue revisaron su cuerpo y encontraron los siguientes objetos: un token de cobre para una cerveza valorada en 5 centavos, que llevaba el nombre de un salón desconocido, incluso para los más antiguos de la zona, una factura por cuidar un caballo y lavar un carruaje, escrita por un estable en la avenida Lexington, que no figuraba en ninguna libreta de direcciones, cerca de $70 en billetes antiguos, una tarjeta extraña con el nombre de Rudolph Friends y una dirección en la Quinta Avenida, una carta enviada en junio del año 1876 desde Filadelfia. Pero lo más increíble era que ninguno de estos objetos mostraba ningún tipo de envejecimiento. La señal wow. Y hablando de misterios, ahí va uno que sigue dando mucho que hablar. Desde hace algunas décadas, los astrónomos intentaron captar señales de radio procedentes del espacio, con la esperanza de captar transmisiones de algunas civilizaciones extraterrestres. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido tanta suerte, aunque en alguna ocasión sí se pudo haber dado. Es el caso de la famosa señal wow, cuyo origen sigue siendo motivo de estudio. El 15 de agosto del año 1977, el astrónomo Jerry Edman, de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, recibió una señal del radiotelescopio. Al ver la transcripción de la señal, Edman escribió al lado de la palabra wow. 35 años después, nadie ha conseguido dar una explicación sobre el origen de dicha señal. Dicha radiación procedía de la dirección de Sagitario y de un ámbito de frecuencias de unos 1420 MHz. Estas frecuencias forman parte del espectro de radio, en el que todo tipo de transmisión está prohibida por un acuerdo internacional, lo que descarta la posibilidad de una procedencia terrestre. El incidente Diablo Pass. El 5 de febrero del año 1959, 9 esquiadores profesionales murieron bajo circunstancias muy extrañas y un poco alarmantes en los montes de Rusia. El objetivo de la expedición malograda era llegar a Otorten, una montaña que estaba aproximadamente a 6 millas de distancia. Algunos de los excursionistas fueron encontrados usando pedazos rotos de ropa que fueron arrancadas de sus compañeros, que habían muerto antes que ellos. A algunos les faltaba un zapato o un calcetín y se descubrió que algunos de ellos tenían alta dosis de contaminación radioactiva en su ropa. Sus cuerpos no mostraban signos visibles de heridas. Sin embargo, a una de las mujeres les faltaba la lengua. Las autopsias revelaron que Nikolai Dibaux sufrió daños fatales en la cabeza y los cuerpos de Alexander Solotarev y Lyudmila Tubidina habían sido fatalmente golpeados con fuerza, que solo podría compararse a un accidente de coche. El caso de Elisa Lam. En enero del año 2013, una estudiante de 21 años de edad de Vancouver, Canadá, fue encontrada muerta en el interior de un tanque de agua en la azotea del Hotel Cecil, esto en Los Ángeles. Existe una grabación de la cámara de seguridad del ascensor que registró el comportamiento de Elisa solo minutos antes de perder su vida. Al principio Elisa entra al ascensor y aparentemente presiona todos los botones, pero por alguna razón muy extraña, la puerta del ascensor no se cerró. Ella empieza a mirar a todos lados, como si estuviese esperando algo. 2 minutos más tarde, sus brazos y manos empiezan a moverse muy extrañamente y parece estar hablando con alguien. Después se aleja, la puerta del ascensor se cierra y parece empezar a trabajar de nuevo. Después de esto, Elisa parece obtener acceso a la azotea del hotel, donde se trepó al depósito de agua y de alguna manera muy extraña terminó ahogándose en él. Su cuerpo fue encontrado un mes después, cuando los huéspedes del hotel se quejaron del sabor y color del agua. Poco después del descubrimiento del cuerpo de Elisa, un brote mortal de tuberculosis ocurrió en Skid Row, cerca al Hotel Cecil. Y como si fuese poco, el nombre del equipo de prueba utilizado en este tipo de situaciones se llama Lam Elisa. El astronauta del siglo XVII. Uno de los misterios más espeluznantes que quizá existen es la escultura de un astronauta en la Catedral de Salamanca, lo cual es muy extraño, porque ¿qué hace un astronauta en esta iglesia? Cuya construcción se inició en la década del año 1600 y terminó en el 1800. Se trata claramente de un astronauta. La cuestión es quién lo talló y por qué. Es muy parecido al astronauta maya de Palenque.
El hombre en la luna o el gran fraude era el 20 de julio del año 1969. Aquel día, a las 22 horas y 56 minutos, la nave espacial de la NASA acababa de aterrizar en el mar de la tranquilidad, en la luna. La llegada del hombre a la luna se convirtió en un hito histórico. Y es precisamente esta carrera espacial el principal motivo de algunos que dicen que este alunizaje y todas las misiones espaciales Apolo fueron completamente un fraude. En aquel enfrentamiento norteamericano-soviético, el primero en llegar a la luna conseguiría logros impresionantes. Supondría un severo golpe para el derrotado, quien perdería todo el sentido de las inversiones realizadas hasta ese momento. Pero tal consistencia tomaron esos rumores y las teorías de la conspiración de los que piensan que no se llegó a pisar la luna y que ésta permanece virgen. Y es que desde eminentes científicos a profesores de astronomía, escritores y fotógrafos se han lanzado a rebatir cuántas pruebas y fotos hay de aquella hazaña. E incluso la Fox emitió un programa de televisión en el que se cuestionaba cada una de las fotografías que mandaron desde la luna. La sábana santa de Turín. Esta sábana santa, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial, son objetos largamente estudiados y debatidos a lo largo de los tiempos. Su procedencia, su historia, sus verdades y mentiras han generado polémicas e intensos debates. Esta sábana santa es un lienzo de lino de unos 4 metros de longitud con la silueta de un cuerpo impresa y que, según la tradición cristiana, José de Arimatea usó como mortaja de Jesús. En este lienzo aparece una especie de negativo fotográfico de una persona de 1,82 m que presenta múltiples heridas similares que, según cuenta la historia, que sufrió Jesucristo en su pasión. Además de un análisis de la misma, han encontrado restos de polen de plantas que existían en Palestina y que hoy en día están extinguidas. La apasionante historia de la figura de Jesús y el misterio creado en torno a él a lo largo de los siglos ha generado un estudio sin precedentes en la historia de las investigaciones científicas, que ha llevado a un estudio tan profundo a la sábana santa. Las marcas contenidas en esta sábana son las que tendría un crucificado. Por ejemplo, las marcas de una corona de espinas. A todo esto no era demasiado habitual que se golpeara tan brutalmente a los que luego se crucificaban. En este caso de estudio, el hombre del lienzo recibió más de 1000 heridas, producto de muchos latigazos, como cuentan que hicieron con Jesús. Se ha demostrado que la persona de la sábana también le dieron con una lanza en el costado después de muerto. El hombre de la sábana no llegó a descomponerse en ningún momento, lo que coincidiría con la historia de Jesús. La extraña muerte de Marilyn Monroe. Norma Jean Baker, su verdadero nombre, luchó por ser algo más, pero la muerte vino a buscarla antes de que alcanzara sus metas. Norma tuvo una infancia desafortunada, sin padre y con una madre ingresada por problemas mentales. Sintió siempre que estaba muy sola. Seguramente por ello buscaba siempre la compañía de los hombres, esperando encontrar la seguridad que no tuvo de niña. El famoso cumpleaños del presidente, celebrado en el Madison Square Garden, emplazado en la ciudad de Nueva York, el 19 de mayo de 1962, donde Marilyn cantó su Happy Birthday. Comenzó Robert a rondarla y a intentar llevarla a su terreno, y lo consiguió. Marilyn llegó a confesar a una amiga que Robert quería casarse con ella, aunque durante los meses de verano posteriores su supuesto enamorado no siempre contestaba a sus llamadas. El 4 de agosto del año 1962, Robert pasó la tarde con ella en su residencia de Los Ángeles. Esa noche, pasadas las 23 horas, Marilyn Monroe fue encontrada inconsciente en su cama. Fue trasladada al hospital, donde no pudo hacerse nada por su vida. La autopsia concluyó que la muerte se produjo por sobredosis de sedantes, y la versión oficial declaró que probablemente fue un suicidio. Algunas versiones aseguran que su estómago estaba limpio de barbitúricos, y las preguntas surgen: ¿rompió Robert esa tarde con ella, dejándola destrozada? ¿Buscó una forma efectiva de deshacerse de ella? ¿Es cierto que Marilyn había amenazado con contar lo que sabía de los hermanos Kennedy al sentirse utilizada por ellos? Muchas preguntas quedaron ese 4 de agosto en el aire. La hermosa Marilyn Monroe, la mujer más deseada del cine de la época, el mito erótico al que siempre se hace referencia, murió sin dejar explicaciones. Los abismos del Barranco de Badajoz. El Barranco de Badajoz, el silencio y la belleza del paraje son testigos mudos de los secretos milenarios que ésta encierra. En su interior alberga, además de recónditas galerías de agua, donde antaño trabajaban los lugareños en busca del preciado oro líquido. Sin motivo aparente, esos mineros abandonaron sus herramientas de trabajo. ¿Pero cuál fue el hecho que los ahuyentó de su trabajo? ¿El único medio que tenían para poder vivir? Algunos investigadores intentaron resolver el misterio de la pavorosa espantada. Los mayores dicen que a principios del siglo, en el año 1912, dos mineros que trabajaban afanosamente derrumbaron una pared, donde se toparon con dos seres de luz. Dice la leyenda que estos los invitaron a acompañarles y les indicaron el lugar idóneo para cavar. Otra versión contrariamente afirma que un pavor se apoderó de ellos y escaparon en búsqueda de ayuda. No existen documentos que corroboren esta última, pero en realidad es que desde la huida, muy pocos se han atrevido a visitar este lugar, ya que nadie habita en este barranco y nadie se atreve a hacerlo.
La extraña desaparición de Agatha Christie. El nombre real de una de las escritoras más famosas de la historia fue el de Mary Clarissa Miller. Agatha Christie, como se la conoce en la actualidad, fue la autora de más de 80 grandes novelas policíacas. En 1914 se casó con el coronel Archibald Christie y en 1926, después de 12 años de un matrimonio turbulento, comenzaron a ocurrir hechos muy extraños. Agatha desapareció mientras vivía en Sunningdale. El 3 de diciembre del año 1926, su coche abandonado fue encontrado cerca de un lago, provocando el inicio de una investigación policial y de mucha especulación por parte de la prensa. Hubo teorías que afirmaron que se había fugado o que se había incluso suicidado, llegando a decir que todo era publicidad para sus obras. Pero Agatha fue encontrada 3 semanas más tarde en el spa del Hotel Hydropathic en Harrogate, donde se había alojado con un nombre diferente y había permanecido desde el primer día de su desaparición. Allí fue reconocida por uno de los huéspedes del hotel cuando Archie Christie llegó para identificar a su esposa. Ella no negó ser Agatha Christie, pero dijo que sufría de amnesia y dijo que no tenía ni idea de cómo había podido llegar hasta ese sitio. Al momento de su desaparición, Agatha ya era muy conocida. Su última novela, El asesinato de Roger Ackroyd, y su desaparición llegó a ocupar durante 3 semanas las principales portadas de los periódicos. Nadie podía haber imaginado que la propia Agatha tuviera incluso misterios sin resolver en su propia vida, pero las teorías más convincentes fueron las de un ataque de amnesia. El biógrafo de la escritora, Andrew Norman, ha intentado demostrar que Agatha sufrió una rara forma de estrés que le llevó hasta la propia amnesia. Cualquiera fuera la causa de su misteriosa desaparición, Agatha Christie no volvió nunca más a hablar del tema, si fue debido a la amnesia o bien a un intento de vengarse de su esposo. Este enigma se la llevó a la tumba. Y la respuesta a la pregunta es 400.000 años. Un equipo internacional de investigadores ha encontrado un cráneo humano fósil de 400.000 años, el más antiguo de Portugal, que ofrece una importante contribución al conocimiento de la evolución del hombre durante el Pleistoceno, que dio origen a los neandertales. Si te gustó el video, no olvides de compartirlo y suscribirte al canal, que cada semana hay contenido nuevo. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto!